Buenas noches, soñador de historias. Antes de cerrar los ojos, déjame llevarte a un lugar donde el poder brillaba como el oro, pero también quemaba como el fuego. Esta no es solo una historia para dormir, es un viaje hacia una de las familias más fascinantes, lujuriosas y trágicas de la historia de la humanidad, los Romanovs. Si te gustan los relatos que combinan pasión, secretos y destinos malditos, este es tu lugar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia vestida de terciopelo y sangre. El apellido Romanov no empezó en tragedia, sino en ambición. Para entender cómo una dinastía puede nacer en la gloria y morir en el polvo, debemos retroceder al corazón helado de Rusia, al siglo XVII, cuando el caos reinaba tras la muerte del zar Iván el Terrible. Fue entonces, en medio de conspiraciones, hambrunas y guerras, cuando surgió un joven llamado Mijaíl Romanov, apenas un adolescente, que fue elegido zar casi por desesperación más que por mérito. Lo necesitaban como un símbolo de unidad, pero lo que no sabían es que ese símbolo encendería una saga que duraría más de 3 siglos. Con el tiempo, los Romanov se convirtieron en dueños absolutos del vasto imperio ruso, pero como una llama demasiado brillante, empezaron a quemarse desde adentro. Poder, riqueza, títulos y también traiciones, pasiones desbordadas y secretos encerrados tras puertas doradas. Cada generación pareció llevar una maldición. Cuanto más controlaban el mundo exterior, menos control tenían sobre su propio destino. Y es que en los salones de mármol del Palacio de Invierno, mientras el pueblo moría de hambre, los Romanovs bailaban al ritmo de valses vieneses y brindaban con champán francés. Pero no todo era fiesta. Entre las cortinas pesadas de terciopelo rojo se escondían amantes prohibidos, hijos ilegítimos y pactos sellados con lágrimas. Y a veces, con sangre. Uno de los Romanovs más famosos, Pedro el Grande, no solo modernizó Rusia con mano de hierro, sino que también hizo ejecutar a su propio hijo por conspirar contra él. ¿Se puede imaginar algo más desgarrador que un padre matando al hijo que debía heredar su trono? Pero en esa familia, la tragedia era casi un legado genético. Y mientras algunos zares luchaban contra el atraso y la corrupción, otros se perdían en los placeres más oscuros. Hay quienes aseguran que en las habitaciones secretas del palacio se realizaban fiestas que harían ruborizar al mismo Calígula. Pero eso lo veremos más adelante, porque no puedes entender la caída de los Romanov sin antes entender su lujuria. No solo la lujuria carnal, sino la más peligrosa de todas, la lujuria por el poder absoluto. Y es aquí donde nuestra historia empieza a oscurecerse. Mientras el mundo cambiaba allá afuera, revoluciones, fábricas, ideas nuevas, los Romanov se encerraban en una burbuja de espejos y oro, cada vez más lejos del pueblo, cada vez más cerca del abismo. Y fue entonces, cuando todo parecía eterno y seguro, que la tragedia comenzó a afilar sus garras. La tragedia, como una sombra silenciosa, comenzó a colarse por las rendijas del imperio cuando los Romanovs menos lo esperaban. Afuera, las voces del pueblo ruso crecían en furia. Campesinos sin tierra, obreros explotados, soldados que morían sin entender por qué. Mientras tanto, dentro de los palacios, las sedas rozaban los suelos, los banquetes se multiplicaban y los perfumes más exquisitos no lograban tapar el hedor del descontento. Y en medio de este contraste brutal surgió una figura que para muchos simboliza el inicio del fin: Alejandro III, el zar que reforzó la autocracia con puño de hierro, temeroso de que su pueblo se le escapara de las manos. Un hombre gigantesco, de barba espesa y mirada dura, que creía que Rusia solo podía gobernarse con obediencia ciega y temor al castigo. Su hijo, sin embargo, sería todo lo contrario. Nicolás II, el último zar de Rusia, no estaba hecho de hierro, sino de cristal. Era un hombre profundamente devoto.
tímido, frágil y enamorado. Su pasión por Alejandra Fiodorovna, una princesa alemana convertida en emperatriz de Rusia, fue intensa y absorbente. Pero ese amor, lejos de fortalecer su reinado, lo debilitó. Porque Alejandra trajo consigo no solo una visión mística del poder, sino también una dependencia fatal. Un monje llamado Rasputín. Rasputín, un campesino sucio, sin educación, de mirada hipnótica y manos que muchos decían curaban, pero también corrompían. Llegó al corazón de la corte como una peste disfrazada de profeta. La zarina estaba convencida de que él era el único capaz de aliviar la enfermedad del pequeño heredero al trono, el zarevich Alexei, que sufría de hemofilia, una condición que convertía cualquier herida en una amenaza mortal. Y así, en nombre del amor maternal, Alejandra entregó su confianza, su fe y finalmente el poder mismo. Los nobles, escandalizados por la influencia de Rasputín, murmuraban a escondidas sobre orgías, brujerías y pactos demoníacos. Las cartas que Alejandra le escribía al monje, llenas de pasión y dependencia, se filtraron y causaron un terremoto político. Mi querido dulce Rasputín, sin ti estoy perdida, escribía la emperatriz. El pueblo leía esas palabras y sentía náuseas. ¿Cómo podía una nación entera pender del hilo de un monje de aspecto salvaje y pasado oscuro? Pero mientras la familia imperial se aferraba a su mundo de mármol y profecías, la calle hervía. Las guerras, la pobreza, las huelgas, todo se acumulaba como un río antes del desborde. Y aún así, los Romanovs no veían, o peor aún, no querían ver. Como si el esplendor de su linaje fuera suficiente para protegerlos del caos, se escondían detrás de salones de espejos y rituales vacíos. Pero el espejo, tarde o temprano, siempre se rompe, y cuando lo hace, revela verdades más oscuras de lo que nadie quiere aceptar. En una de esas verdades, en medio del lujo que tanto adoraban, ya se estaba escribiendo su sentencia. Porque no hay imperio que resista cuando el pueblo ya no sueña con servir, sino con derrocar. Y mientras la nieve cubría los jardines del Palacio de Invierno, la revolución se abría paso. Primero en susurros, luego en gritos, hasta que una noche todo cambió. En la fría noche del 23 de febrero de 1917, algo invisible pero imparable empezó a moverse entre las calles de Petrogrado. No era un ejército, no eran saboteadores extranjeros, eran mujeres, mujeres hartas del hambre, de las colas interminables para conseguir pan, de ver morir a sus hijos por enfermedades o por guerras que no entendían. Ese día, Día Internacional de la Mujer, salieron a las calles gritando por pan. Pero sus voces no pedían solo comida, pedían justicia, dignidad, cambio. Y esas voces encendieron una chispa que ni todos los siglos de poder de los Romanovs podrían apagar. Lo que comenzó como una protesta femenina se volvió una huelga general, y lo que fue una huelga general se convirtió en revolución. El ejército, ese que durante generaciones había obedecido ciegamente al zar, comenzó a dudar, luego a negarse, y pronto, a unirse a los rebeldes. Nicolás II, que estaba lejos, al frente del ejército en el frente de guerra, fue informado del desorden. Pero en su mente, eso no era más que una molestia pasajera. Ordenó reprimir las protestas. No sabía, no quería saber, que la lealtad que tanto había dado por sentada se había evaporado. Cuando quiso regresar a la capital, ya no era el zar. Era solo un hombre con una corona que nadie quería ver brillar más. La Duma, los líderes políticos, incluso los propios generales que le habían jurado lealtad. Todos le dieron la espalda. Y así, sin fanfarria ni resistencia, abdicó. El último zar de Rusia, descendiente de Pedro el Grande, de Catalina la Grande, de dinastías sagradas, firmó con mano temblorosa su renuncia al trono. Podría haber huido. A Inglaterra tal vez.
o a cualquier otra corte europea, pero no lo hizo, no por cobardía, sino por fe. Una fe ciega y casi infantil en que, si él era bueno, Rusia lo perdonaría. Pero Rusia ya no era aquella de los himnos y los palacios. Era una bestia herida y pedía sangre. La familia imperial fue detenida, primero en sus propios palacios, luego trasladados a casas alejadas, bajo vigilancia constante. Aún tenían sirvientes, aún llevaban sus títulos, pero ya eran fantasmas con corona. Alejandra escribía cartas desesperadas. Intentaba mantener la rutina de los niños, rezar, esperar. Pero el mundo ya no esperaba por ellos. La guerra civil se avecinaba. Los bolcheviques ganaban fuerza. Y la decisión más terrible se discutía a puertas cerradas. ¿Qué hacer con los Romanovs? Para algunos eran símbolo, para otros una amenaza, y para los más radicales, una plaga que debía erradicarse para siempre. El reloj de la historia ya había marcado la hora, pero ellos encerrados aún no lo sabían. Jugaban con sus hijos, rezaban en silencio, y cada noche miraban al cielo de Siberia sin saber que ese cielo sería el último que verían. La casa en la que fueron encerrados no tenía nada del esplendor imperial. Era pequeña, áspera y olía a humedad. La casa Ipatiev, en Ekaterimburgo, no estaba destinada a hospedar a una familia real, sino a borrarla. Las ventanas fueron clausuradas con tablas. Nadie podía mirar hacia afuera, pero tampoco hacia adentro. El mundo olvidaba poco a poco a los Romanovs, o más bien, se acostumbraba a la idea de que ya no eran necesarios. Vivían vigilados las 24 horas. Sus movimientos eran controlados, sus cartas censuradas, sus esperanzas deshechas. Y sin embargo, en ese encierro opaco, la familia trataba de mantener una apariencia de normalidad. Nicolás aún se levantaba temprano, peinaba a sus hijas, enseñaba francés al pequeño Alexei. Alejandra, enferma y cada vez más frágil, se aferraba a la oración, a los iconos religiosos, a la idea de que todo esto era solo una prueba enviada por Dios. Pero la tristeza tenía peso, y ese peso caía como plomo sobre los hombros de sus hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia. Cada una enfrentaba el encierro a su manera. Olga, la más intelectual, escribía poemas oscuros. Tatiana intentaba cuidar de su madre como una enfermera improvisada. María sonreía a los guardias, quizás esperando encontrar compasión en algún rincón humano. Y Anastasia no dejaba de hacer travesuras, como si la infancia aún se pudiera estirar un poco más, como si el horror que se avecinaba no la alcanzara si lograba mantener la risa viva. El más frágil era Alexei, el niño zar, el heredero. Su enfermedad era cruel. Un simple golpe, un tropiezo, podía hacerle sangrar por dentro, retorcerse de dolor durante horas. Los Romanovs vivían con un terror constante, el de ver al niño llorar, porque cada llanto podía ser el último. En las noches, los sonidos en la casa eran distintos. Pasos pesados de soldados, murmullos detrás de las paredes, órdenes susurradas en voz baja. Y en medio de todo, la zarina escribía a escondidas, palabras llenas de fe pero también de presentimientos. Dios no nos abandonará, decía una de sus cartas, pero incluso ella, incluso Alejandra, comenzaba a sentirlo. Los guardias ya no eran los mismos que los escoltaban al principio. Los nuevos eran fríos, crudos, sin rastro de reverencia. Algunos los insultaban, otros reían al verlos rezar, y un día simplemente les quitaron los espejos, luego los cubiertos de metal, después los diarios, y por último, la esperanza. Los Romanovs estaban aislados del mundo, y aún así, en su interior, seguían siendo prisioneros de sus glorias pasadas. Recordaban bailes, viajes, coronaciones, banquetes, los ecos de una Rusia que ya no existía. Una Rusia que tal vez nunca existió del todo. En ese encierro cada vez más opresivo, la rutina era la única defensa contra la locura.
La familia se aferraba a lo cotidiano como si eso pudiera retrasar lo inevitable. Cada día, a la misma hora, caminaban por el patio interior, cuando se los permitían, rodeados de vigilantes armados que ya no disimulaban su desprecio. Nicolás, con su andar calmo, hablaba a veces en voz baja con Tatiana, la hija que más lo escuchaba. Mientras tanto, Alexei se desplazaba en un carrito improvisado cuando su salud se lo permitía. El niño no comprendía del todo lo que ocurría. Preguntaba por sus juguetes. Quería volver a Tsarskoye-Selo, su casa de ensueño, con sus fuentes, su lago, sus paseos con caballos. Pero ya nada de eso existía. Los días pasaban como gotas de agua sobre piedra, lentamente, dolorosamente. Lo que antes era una familia imperial, ahora dormía en catres de madera, en habitaciones sin privacidad. Las noches eran frías, y el miedo nunca dormía. Se filtraba en cada susurro, en cada mirada esquiva de los guardias, en cada crujido de las tablas del suelo. Los sirvientes que aún los acompañaban, fieles hasta el final, intentaban mantener la dignidad. Limpiaban, cocinaban, les leían en voz alta, pero sabían que estaban viviendo una espera sin retorno, una calma falsa antes de una tormenta que todos sentían, aunque nadie nombraba. Algunos de los soldados más jóvenes al principio parecían incómodos. Veían a las grandes duquesas, jóvenes, educadas, tan lejos del monstruo que la propaganda bolchevique había pintado, y bajaban la mirada. A veces, incluso respondían a sus saludos con un leve gesto de cabeza, pero los superiores se encargaban de corregir ese error. La compasión es debilidad, y el zarismo no merece lágrimas. Mientras tanto, en el exterior, la guerra civil desgarraba a Rusia. El país se partía entre rojos y blancos, y los bolcheviques temían que los enemigos del nuevo régimen usaran a los Romanovs como símbolo, como bandera para restaurar la monarquía. Esa idea, esa posibilidad, era inaceptable para Lenin y su círculo más cercano. En secreto, sin juicio, sin aviso, comenzaron a decidir el destino de la familia, y los preparativos para el final se activaron. Pero dentro de la casa Ipatiev nadie lo sabía aún. Aunque algo había cambiado, los guardias hablaban en voz baja. El comandante Yakov Yurovsky, el hombre enviado para resolver el asunto, aparecía con más frecuencia, con papeles, listas, cálculos. Y una noche sin luna, pidió a la familia que preparara sus pertenencias. Les dijo que serían trasladados a un lugar más seguro, que los frentes se acercaban, que era por su propio bien. La esperanza, esa cruel traicionera, se encendió de nuevo en los ojos de Alejandra. Tal vez ahora los llevarían lejos del odio, a un exilio silencioso, a una vida más humilde pero viva. Las niñas prepararon sus pequeños cofres. Cosieron sus joyas en la ropa interior, como les había enseñado su madre. Alexei fue envuelto en mantas. Todos se vistieron con sus mejores prendas, porque iban a un nuevo destino. Y sí, estaban yendo hacia un nuevo destino, pero no era el que creían. La madrugada del 17 de julio de 1918 comenzó como una mentira. El comandante Yurovsky despertó a la familia a las 2 de la mañana con una voz firme, casi seca. «Levántense. Hay disturbios en la ciudad. Debemos trasladarlos al sótano para protegerlos». Nadie protestó. Nadie gritó. Estaban acostumbrados ya a los cambios bruscos, a ser llevados de una habitación a otra, a que la noche siempre trajera malas noticias. Alejandra tomó de la mano a Alexei, que apenas podía caminar, y con la ayuda de los sirvientes lo envolvió en mantas. Las hermanas bajaron una por una, llevando consigo los pequeños cojines que usaban para ocultar, cosidas en su interior, las pocas joyas que les quedaban. No por vanidad, sino por miedo, por instinto de preservación. La sala del sótano era baja, fría, con muros de ladrillo ásperos. En el centro,
Una silla fue colocada para el niño enfermo. Nicolás entró en silencio y observó la escena con la misma resignación que había llevado desde su abdicación. Sabía, en lo profundo de su alma, que algo estaba mal. Pero aún así, esperó. Esperaron todos, durante minutos. Largos, pesados, crueles. Como si la historia misma contuviera el aliento. Entonces, Yurovsky entró con varios hombres armados. Les leyó una breve declaración. El Soviet Ejecutivo Regional ha decidido ejecutarlos. Nicolás apenas alcanzó a decir: ¿Qué dices? Y el eco fue roto por el primer disparo. Pero número, no me detendré ahí, porque esa imagen, ese instante, ha sido muchas veces contada como un punto final, y sin embargo lo que ocurrió en esa sala fue un espasmo de horror que ni siquiera la historia ha podido digerir del todo. Los disparos no fueron rápidos. Las balas rebotaban en los corsés llenos de diamantes. Las niñas gritaban. Los soldados nerviosos disparaban al azar. El humo, los gritos, la sangre, llenaron el sótano como una tormenta sin luz. Pero no te contaré aún lo que ocurrió con cada uno de ellos, porque antes hay algo más que debe decirse. La muerte de los Romanovs no fue solo una ejecución, fue un acto simbólico, un ritual crudo para sellar el fin de una era. El zarismo, el absolutismo, la vieja Rusia imperial, todo eso moría junto a esa familia, pero también moría algo más. La inocencia de un pueblo que en busca de justicia también fue arrastrado hacia la barbarie. Y como suele ocurrir en las grandes tragedias, la historia no terminó con la sangre en las paredes, sino con los ecos que aún hoy resuenan, en los huesos enterrados en silencio, en las cartas que nunca llegaron, en los retratos colgados en las casas de los descendientes que jamás olvidaron. Después del estruendo, vino un silencio tan espeso que parecía gritar. Un silencio que no era paz, sino trauma. Los soldados torpes y temblorosos no habían previsto lo que acababa de ocurrir. La brutalidad no los liberó, los manchó para siempre. No todos murieron al instante. Los informes, las confesiones posteriores, los detalles escondidos durante décadas revelaron una verdad atroz. Algunas de las grandes duquesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, aún respiraban cuando el humo se disipó. Las joyas cosidas en sus corsés actuaron como una armadura involuntaria, desviando las balas, prolongando el horror. Los verdugos asustados, desorganizados, no sabían cómo terminar el trabajo. Algunos usaron las bayonetas, otros los culatazos. Hubo gritos, hubo súplicas, hubo risas nerviosas. Y todo esto, bajo una tenue luz de bombilla, en una sala sin ventanas, en lo profundo de la noche más oscura que conoció el siglo XX. Después, con prisa y brutalidad, comenzaron la tarea de borrar toda evidencia. Los cuerpos fueron cargados como fardos, envueltos en mantas, llevados en un camión. Durante horas, los bolcheviques recorrieron los bosques de las afueras, sin saber qué hacer exactamente. Intentaron quemarlos. No funcionó. Intentaron disolverlos con ácido, enterrarlos, moverlos, confundir a cualquiera que pudiera intentar encontrarlos en el futuro. Pero la tierra no guarda secretos para siempre. Durante décadas, el régimen soviético negó todo. La versión oficial era vaga, vacía, construida con silencio y miedo. Nadie sabía dónde estaban los cuerpos. Nadie debía saberlo. Los Romanovs debían desaparecer no solo de la historia, sino de la memoria. Y sin embargo, algunos recordaron, algunos buscaron. En los años 80, en medio de una Rusia que comenzaba a resquebrajarse, un grupo de investigadores secretos, casi como arqueólogos de un crimen maldito, encontró una fosa, y dentro, huesos. Pero faltaban dos. Los restos de Alexei y de una de las hijas no estaban allí, y eso encendió la chispa de una leyenda, una historia que se filtró como una sombra persistente,
la idea de que Anastasia había sobrevivido. Y con ella nació un nuevo capítulo, una mezcla de verdad y fábula que recorría Europa como un susurro. Una princesa perdida, una identidad escondida, una historia aún por cerrar. Pero aún no hemos terminado, porque la historia de los Romanovs no se detuvo en aquella noche sangrienta. Se transformó, se distorsionó, se repitió, como un eco interminable en el corazón de Rusia. Las décadas siguientes no curaron la herida, solo la cubrieron con silencio. En Rusia la palabra Romanov quedó prohibida, como una reliquia que debía oxidarse en los sótanos de la historia oficial. Los libros omitían sus nombres, las escuelas los convertían en símbolo de opresión y decadencia. Y las iglesias, antes sumisas al poder zarista, fueron cerradas, convertidas en almacenes, establos, o destruidas por completo. Pero en la diáspora rusa, en París, Berlín, Nueva York, los ecos de la tragedia sobrevivieron. Aparecieron cartas, diarios rescatados, retratos escondidos en doble fondo de maletas. Y sobre todo, comenzó a crecer una duda, una grieta. ¿Y si Anastasia estaba viva? En 1920, en un hospital psiquiátrico de Berlín, una mujer fue encontrada intentando quitarse la vida. Decía poco, miraba con distancia, parecía rota por dentro. Cuando finalmente habló, murmuró un nombre que heló la sangre de todos. Anastasia. Soy Anastasia. Su acento, su rostro, sus gestos. Muchos de los que conocieron a la familia en vida creyeron reconocerla. La llamaron Anna Anderson, y durante más de 60 años ella fue el centro de uno de los mayores misterios del siglo XX. ¿Era ella realmente la gran duquesa perdida? Había logrado escapar del sótano, herida, confundida y sobrevivido bajo una identidad falsa. Los periódicos la siguieron, los abogados la defendieron, los historiadores se enfrentaron, y mientras tanto, miles de exiliados blancos, la nobleza rusa desplazada, depositaron en ella una esperanza absurda, pero irresistible, que algo de Rusia imperial aún vivía. La historia de Anna Anderson se volvió novela, luego película, luego leyenda. Hollywood la vistió con vestidos de gala y finales felices. La convirtió en símbolo de resistencia, de magia, de nobleza secreta. Pero en la vida real, la historia fue mucho más amarga. Ana pasó la mayor parte de su vida entre hospitales, pensiones baratas y tribunales. Negada por muchos, defendida por otros, murió en el anonimato en 1984, sin que nadie pudiera confirmar su identidad con certeza. Hasta que llegó la ciencia. En los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, los restos hallados en Ekaterimburgo fueron finalmente exhumados con permiso oficial. El ADN habló. Eran los Romanovs. Todos. Menos Alexei y una de sus hermanas. Durante años, eso mantuvo vivo el misterio. ¿Podía Ana haber sido aquella hermana, la última sobreviviente de una masacre imposible? Y fue entonces, en 2007, casi un siglo después de la ejecución, cuando unos huesos calcinados fueron encontrados en una segunda fosa. Exámenes de ADN confirmaron. Los dos cuerpos faltantes eran los del pequeño Zarevich y de una de sus hermanas. Y el velo cayó. Anastasia no había escapado. Ninguno lo había hecho. El mito se rompió. Pero, ¿y si ese mito había sido necesario? Porque a veces la fantasía no niega la verdad. La protege, la envuelve, la transforma en algo que el corazón humano puede soportar. La historia de los Romanovs, de su lujo, su ceguera, su caída, no terminó en el sótano de Ekaterimburgo, ni en el ADN de un laboratorio. Siguió viva en el alma de un país que aún no sabe si los odia o los añora. Rusia es una tierra donde el pasado nunca muere, solo se transforma. Hoy, los restos de los Romanov reposan en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, enterrados con honores, como si el país que los había condenado hubiese querido, al fin,
pedirles perdón. Las multitudes hacen fila para ver sus tumbas. Algunos lloran, otros rezan, y hay quienes simplemente observan en silencio, con esa mirada que solo se tiene ante lo que no se puede explicar del todo, porque los Romanovs ya no son solo una familia, son un símbolo de poder, de lujo, de fe y también de advertencia. Un imperio que parecía eterno, arrastrado por su propio exceso. Una familia convencida de estar por encima de la historia, hasta que la historia decidió aplastarlos. Y un país que tras asesinarlos tuvo que volver sobre sus pasos para reconciliarse con sus fantasmas. Pero la pregunta que aún flota en el aire no es si murieron los Romanovs, sino si realmente murió aquello que representaban. ¿Acaso el deseo humano de poder absoluto, de reinar sobre otros sin escuchar, ha sido enterrado? ¿O solo cambió de rostro y de uniforme? Porque a veces la historia no se repite, se disfraza y vuelve. Así que esta noche, mientras cierras los ojos, piensa en cómo una familia, por amor al lujo, por miedo al cambio, por fe ciega en su propio derecho a gobernar, perdió no solo el trono, sino el alma de una nación. Y si esta historia te ha conmovido, si has sentido un nudo en el pecho o una chispa de curiosidad, te invito a darle like, a suscribirte al canal y a activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias que duermen en los rincones olvidados del pasado. Porque aún quedan muchas verdades por descubrir y muchas sombras que iluminar. Buenas noches y hasta la próxima historia.